¿Te ha pasado alguna vez que un hombre te mira con intensidad, pero sus palabras contradicen lo que sus ojos prometen? En ese instante, el aire se carga de una electricidad silenciosa, un tira y afloja entre lo que se dice y lo que se oculta. Esa discrepancia no es casualidad. Es un eco de la psicología masculina, un terreno donde la sombra, como la llamó Carl Jung, danza con el ego, proyectando deseos, miedos y anhelos que ni siquiera él comprende del todo. La mayoría de las mujeres han sentido esa confusión, esa chispa de intriga que las lleva a preguntarse: ¿qué está pasando realmente en su mente? Hoy, quizás más que nunca, explorar estas verdades prohibidas sobre la psique masculina puede cambiar cómo una mujer se relaciona no solo con los hombres, sino consigo misma. Porque comprender al otro es, en última instancia, un acto de autodescubrimiento. En el núcleo de la psicología masculina yace un arquetipo poderoso: el héroe. Jung lo describió como una fuerza primordial que impulsa al hombre a buscar significado a través de la acción, la conquista y la validación. Pero este héroe no siempre es el caballero resplandeciente que la cultura popular idealiza. A menudo está herido, cargando un peso invisible de expectativas sociales y personales. Desde pequeño, al hombre se le enseña que debe ser fuerte, invulnerable, un proveedor inquebrantable. Esta presión crea una fractura en su psique, un abismo donde la vulnerabilidad queda enterrada bajo capas de control. Aquí es donde entra el trabajo con la sombra, ese aspecto de la psique que Jung definió como todo lo que reprimimos, negamos o tememos. En el hombre, la sombra suele ser su sensibilidad, su miedo al fracaso, su deseo de ser visto más allá de su utilidad. Imagina por un momento que estás frente a un hombre que parece distante, que esquiva tus preguntas sobre sus emociones. ¿Es desinterés? ¿Falta de profundidad? No siempre. A menudo es la sombra trabajando en silencio. Él ha aprendido que mostrar debilidad es arriesgarse a perder el control. Ese pilar estoico que Séneca y Marco Aurelio exaltaban como la cima de la virtud. Pero el estoicismo mal entendido no es fortaleza. Es una armadura que oculta el caos interno. La psique masculina, atrapada en este dogma, proyecta su inseguridad hacia afuera, a veces en forma de frialdad, otras en una necesidad voraz de admiración. Y aquí está la primera verdad prohibida. Un hombre no siempre busca dominar por arrogancia, sino porque teme no ser suficiente. Ahora, piensa en cómo esto afecta la dinámica de atracción. Cuando una mujer entra en la órbita de un hombre, su inconsciente proyecta sobre ella la imagen de la ánima, el arquetipo femenino que Jung describió como la contraparte interna de todo hombre. La ánima no es solo una musa, es un espejo de sus deseos más profundos y sus heridas más ocultas. Si él te idealiza, no es solo por lo que eres, sino por lo que representas en su psique. La redención, la completud, la madre que nunca tuvo, o la amante que teme perder. Pero esta proyección tiene un lado oscuro. Si su ánima está herida, si su relación con lo femenino interno está fracturada, puede buscar en ti no una compañera, sino una salvadora. Y aquí, mujer, debes detenerte. ¿Estás dispuesta a cargar con el peso de su individuación? ¿O reconoces que su viaje hacia la plenitud es solo suyo? La atracción, entonces, no es solo química, es un campo de batalla de proyecciones. Un hombre puede sentirse atraído por tu luz, pero lo que realmente anhela es lo que esa luz refleja en él. Esto lleva a la segunda verdad. Muchos hombres no aman a la mujer real, sino a la idea que han construido de ella. Esto no es malicia, sino un mecanismo inconsciente. La psicología moderna lo respalda. Los hombres con traumas no resueltos, un padre ausente, una madre controladora, tienden a buscar en sus relaciones una reparación emocional.
Pero esta búsqueda los lleva a idealizar, a proyectar, y cuando la realidad choca con la fantasía, surge el conflicto. Él puede alejarse, culparte o intentar moldearte para que encajes en su visión. Y aquí es donde el empoderamiento femenino entra en juego. No eres su redentora, no eres su sombra. Eres un ser completo, y tu valor no depende de cómo él te perciba. El estoicismo, aunque noble en su origen, a menudo se convierte en una prisión para el hombre moderno. Marco Aurelio escribió: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos». Pero muchos hombres malinterpretan esto, creyendo que deben suprimir sus emociones en lugar de comprenderlas. Esta represión los lleva a una desconexión de su inconsciente, a una vida donde la autenticidad es sacrificada por la imagen. Y cuando una mujer entra en su vida, ella se convierte en un lienzo para esas emociones reprimidas. ¿Alguna vez has sentido que un hombre te exige demasiado? ¿Que espera que llenes un vacío que ni él puede nombrar? Esa es la tercera verdad. El hombre que no ha enfrentado su sombra espera que tú lo hagas por él. Pero el trabajo con la sombra es un viaje solitario, un descenso al inconsciente que nadie puede hacer por otro. Ahora, mujer, reflexiona. ¿Cuántas veces has sentido que debes disminuir tu brillo para no amenazar su ego? La sociedad ha tejido un relato donde la fuerza femenina debe ser suavizada, donde tu poder debe ser ocultado para no eclipsar al hombre. Pero el empoderamiento no se trata de apaciguar. Se trata de reconocer que tu luz no resta, sino que ilumina. La individuación, el proceso junguiano de volverse uno mismo, exige que dejes de ser un reflejo de sus proyecciones y reclames tu esencia. Un hombre que ha comenzado su propio viaje de individuación no temerá tu fuerza, la celebrará. Pero aquel que vive en la negación de su sombra te pedirá que te encojas, no porque no te quiera, sino porque no puede soportar lo que tu grandeza le revela sobre sí mismo. La atracción entonces no es solo un juego de deseos, es un espejo de almas. La cuarta verdad emerge aquí. Un hombre te tratará como trata su propio inconsciente. Si reprime sus emociones, te reprimirá a ti. Si niega su vulnerabilidad, temerá la tuya. Pero si ha comenzado a integrar su sombra, si ha aprendido a abrazar su humanidad sin miedo, entonces su amor será un reflejo de esa plenitud. Y aquí está el desafío para ti, mujer. No busques cambiarlo. No busques salvarlo. Busca a aquel cuya alma ya está en camino hacia la luz, porque solo entonces podrá verte como eres, no como necesita que seas. La danza entre la psique masculina y la femenina es un torbellino de espejos, donde cada mirada, cada palabra, refleja no solo lo que se ve, sino lo que se teme y se anhela. En el núcleo de esta interacción yace un enigma que Carl Jung desentrañó con precisión quirúrgica. El hombre no solo se relaciona contigo, sino con la proyección de su propio inconsciente. Su atracción hacia ti, su rechazo, su intensidad o su frialdad son ecos de una batalla interna que a menudo ni él comprende. Pero, mujer, aquí está el secreto. Comprender esta danza no es solo un acto de empatía hacia él, es un acto de liberación para ti. Porque al ver a través de sus proyecciones, puedes dejar de ser un lienzo para sus deseos y reclamar el pincel de tu propia historia. Considera al hombre que parece inalcanzable, aquel cuya distancia emocional te hace cuestionar tu propio valor. La psicología masculina, moldeada por siglos de expectativas rígidas, a menudo lo empuja a construir murallas en lugar de puentes. Jung habló del ego como una máscara, la persona, que el hombre usa para navegar el mundo. Esta máscara no es solo una fachada social, es una armadura que protege su vulnerabilidad. Pero bajo esa armadura, la sombra susurra. La sombra, como Jung la describió,
es todo lo que el hombre reprime: su miedo al rechazo, su necesidad de amor, su anhelo de ser suficiente sin tener que demostrarlo constantemente. La quinta verdad prohibida es esta: muchos hombres no se alejan porque no te quieran, sino porque temen no estar a la altura de lo que tú representas. Esta verdad puede doler, porque a menudo una mujer internaliza esa distancia como un reflejo de su propio valor. Pero aquí es donde la filosofía estoica, entrelazada con el pensamiento junguiano, ofrece un ancla. Epicteto escribió: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Cuando un hombre se retrae, cuando su mirada se enfría o sus palabras se vuelven evasivas, no es un veredicto sobre ti. Es un reflejo de su lucha interna, de su incapacidad para integrar la sombra que tu presencia ilumina. Y aquí, mujer, está el desafío. No tomes su batalla como tuya. No te enredes en la narrativa de que debes ser más, hacer más para ganarte su afecto. Tu valor no depende de su capacidad para verte. Ahora, piensa en la atracción como un fuego que arde en dos direcciones. La psicología moderna nos dice que los hombres, al igual que las mujeres, cargan con heridas de la infancia que moldean sus relaciones. Un hombre que creció con un padre distante puede buscar en ti una validación que nunca recibió. Uno que fue sobreprotegido por su madre puede proyectar en ti una necesidad de control o una lucha por la independencia. Estas dinámicas no son conscientes, son el lenguaje del inconsciente masculino, hablando a través de gestos, silencios y expectativas. La sexta verdad emerge aquí. Un hombre no siempre sabe por qué te desea, pero siempre está buscando algo en ti que complete una parte de sí mismo que aún no ha sanado. Esto no significa que debas convertirte en su sanadora. La individuación, el proceso junguiano de volverse uno mismo, es un camino que cada alma debe recorrer sola. Cuando una mujer intenta arreglar a un hombre, a menudo cae en la trampa de la codependencia, sacrificando su propia plenitud para llenar el vacío de otro. Pero el empoderamiento femenino no se trata de salvar, se trata de elegir. Elige a aquel que no te vea como un medio para un fin, sino como un fin en sí mismo. Elige a aquel que en lugar de proyectar su sombra sobre ti, esté dispuesto a enfrentarla. Porque un hombre que trabaja en su sombra no te pedirá que te encojas, te invitará a brillar. Imagina por un momento que estás frente a un hombre que te desafía, no con palabras, sino con su presencia. Su confianza no es arrogancia, sino una calma que surge de haber enfrentado sus propios demonios. Este hombre no es perfecto, pero ha comenzado el viaje hacia su inconsciente. Ha tocado las heridas que la sociedad le enseñó a ignorar. Este es el hombre que Marco Aurelio describiría como alguien que vive de acuerdo con la naturaleza, no luchando contra ella. Su atracción hacia ti no es una huida de sí mismo, sino una celebración de lo que eres. Y aquí está la séptima verdad. Un hombre que ha abrazado su vulnerabilidad no teme la tuya, la honra. Porque en su propio viaje hacia la plenitud ha aprendido que el amor no es posesión, sino un acto de reconocimiento mutuo. Mujer, reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has sentido que debes adaptarte, suavizar tus bordes, para encajar en el ideal de alguien más? La sociedad ha tejido un relato donde la fuerza femenina debe ser contenida, donde tu fuego debe ser atenuado para no incomodar. Pero el verdadero empoderamiento no negocia con la autenticidad. No se trata de ser más para él, sino de ser todo para ti. La individuación no es solo un concepto masculino. Es tu derecho, tu viaje, tu revolución interna. Cuando te permites ser completa, cuando dejas de buscar validación en las proyecciones de los demás, te conviertes en un faro.
Y los hombres que han comenzado su propio camino hacia la luz serán atraídos no por lo que puedes darles, sino por lo que ya eres. La atracción, entonces, se transforma. Deja de ser un juego de poder o una danza de inseguridades y se convierte en un encuentro de almas. Un hombre que ha enfrentado su sombra no te pedirá que llenes sus vacíos. Te invitará a caminar junto a él, cada uno en su propio sendero, pero compartiendo la misma dirección. Y aquí, mujer, está el poder de comprender la psicología masculina. No se trata de descifrarlo para controlarlo, sino de liberarte de sus proyecciones para que puedas elegir desde tu centro. Porque una mujer que conoce su valor no persigue, ella elige. La psique masculina, como un océano profundo, guarda corrientes ocultas que pocas veces emergen a la superficie. En su interior, las olas de deseo, miedo y anhelo chocan contra las rocas de la expectativa social, creando un tumulto que a menudo se manifiesta en silencios, acciones contradictorias o una intensidad que desconcierta. Pero en este caos yace una oportunidad para la mujer que observa con claridad. Al comprender estas corrientes, no solo desentraña los misterios del hombre, sino que encuentra un mapa hacia su propia libertad. Porque la verdadera revolución no está en cambiarlo a él, sino en liberarte de las cadenas de sus proyecciones, de las historias que te han dicho que debes ser. El hombre, en su búsqueda de significado, a menudo se encuentra atrapado en un ciclo de proyección y retirada. Jung habló de la anima como una fuerza que no solo refleja lo femenino en el hombre, sino que también actúa como un puente hacia su inconsciente. Cuando un hombre te mira, no siempre te ve a ti. A veces ve a la madre que lo abandonó, a la amante que nunca tuvo, o a la diosa que teme no merecer. Esta proyección no es un acto de malicia, sino un reflejo de su desconexión interna. La psicología moderna lo confirma. Los hombres que no han integrado sus experiencias emocionales tienden a buscar en las relaciones una forma de externalizar su conflicto. Y aquí está el peligro, mujer. Si no estás atenta, puedes convertirte en el lienzo donde él pinta sus heridas, en lugar de ser la artista de tu propia vida. Piensa en esos momentos en que un hombre te promete el mundo, pero sus acciones no coinciden con sus palabras. Ese desajuste no es solo una señal de inautenticidad, es un grito de su sombra, esa parte de él que Jung describió como todo lo que se reprime para mantener la fachada del ego. La sociedad ha enseñado al hombre que debe ser un pilar de fortaleza, un eco del ideal estoico de Séneca, quien dijo: «El hombre sabio es aquel que no se deja perturbar por nada externo». Pero esta enseñanza, mal interpretada, lo lleva a negar sus emociones en lugar de comprenderlas. Y cuando esas emociones reprimidas encuentran una salida, a menudo se proyectan sobre ti, en su necesidad de controlarte, de idealizarte o de alejarse cuando tu presencia amenaza con exponer su vulnerabilidad. Aquí yace una verdad crucial. Un hombre que no ha enfrentado su sombra no puede amarte por lo que eres, porque está demasiado ocupado, luchando contra lo que no quiere ver en sí mismo. Pero, mujer, no es tu tarea salvarlo. La individuación, el proceso de volverse uno mismo, no puede ser delegado. Intentar rescatarlo es caer en la trampa de la codependencia, donde tu energía se agota tratando de llenar un vacío que no te pertenece. En cambio, el empoderamiento femenino radica en establecer límites claros, en reconocer que tu valor no depende de su capacidad para verte. Como dijo Marco Aurelio, no desperdicies más tiempo discutiendo qué es un buen hombre. Sé uno. Para la mujer, esto se traduce en no desperdicies más tiempo buscando su aprobación. Sé la mujer que ya eres. Imagina por un momento una relación donde no hay proyecciones, donde el hombre frente a ti
no te ve como un medio para sanar sus heridas, sino como una compañera en el viaje de la vida. Este hombre no es una fantasía. Es aquel que ha comenzado a trabajar en su sombra, que ha enfrentado los miedos que la sociedad le enseñó a enterrar. Su amor no es una demanda, sino una ofrenda. No te pide que te encojas para que él pueda sentirse grande. Te invita a expandirte, porque su propia plenitud no depende de ti. Este es el hombre que ha aprendido la lección de Epicteto. No hay nada más libre que un hombre que actúa desde su razón. Y su razón no está nublada por el miedo, sino iluminada por la autenticidad. Pero este encuentro solo es posible cuando tú, mujer, has comenzado tu propio viaje de individuación. La psicología junguiana nos enseña que la sombra no es exclusiva del hombre. Todas cargamos con nuestras propias partes reprimidas. La ira que no expresamos, la vulnerabilidad que ocultamos, el poder que tememos reclamar. Cuando te enfrentas a tu sombra, cuando dejas de buscar validación en las miradas de los demás, te conviertes en un faro de luz propia. Y esa luz no solo ilumina tu camino, atrae a aquellos que están listos para caminar a tu lado, no detrás ni delante de ti. La atracción, entonces, se transforma en algo más profundo. Un reconocimiento mutuo de almas en evolución. Un hombre que ha tocado su inconsciente, que ha enfrentado sus miedos y ha abrazado su humanidad, no te verá como un objeto de conquista, sino como un reflejo de su propio potencial. Y tú, mujer, no necesitarás su amor para sentirte completa, porque ya habrás encontrado esa plenitud en ti misma. Este es el poder de comprender la psicología masculina. No se trata de manipularlo o descifrarlo para ganarlo, sino de liberarte de sus proyecciones para que puedas elegir desde un lugar de fuerza. Mujer, detente por un momento y respira. Siente el peso de las expectativas que has cargado, las veces que has sentido que debías ser más suave, más pequeña, más aceptable. Ahora déjalas ir. Tu poder no está en encajar en su narrativa, sino en escribir la tuya propia. La individuación no es un destino, es un proceso, un acto de valentía que te invite a abrazar cada faceta de ti misma. La luz y la sombra, la fuerza y la suavidad. Y cuando lo hagas, descubrirás que los hombres que temen tu grandeza no son los que merecen tu tiempo. Los que sí lo merecen son aquellos que, como tú, han comenzado a caminar hacia su propia verdad. La psique masculina, como un laberinto antiguo, está llena de pasajes ocultos y puertas cerradas que raramente se abren sin esfuerzo consciente. Cada hombre lleva dentro de sí un mapa de su inconsciente, trazado por las experiencias de su infancia, las expectativas de la sociedad y los susurros de su sombra. Para la mujer que busca comprenderlo, este laberinto no es solo un enigma a descifrar, es un espejo que refleja su propia búsqueda de autenticidad. Porque al explorar las profundidades de su psique, no solo se revelan las verdades prohibidas sobre él, sino también las verdades que liberan a la mujer de las cadenas de la validación externa. Este viaje no es sobre él, es sobre ti, mujer, y tu capacidad de reclamar tu poder en un mundo que a menudo te pide que lo cedas. El hombre, atrapado en las garras de su ego, a menudo proyecta sobre la mujer una imagen que no es real. Jung llamó a esto la proyección de la ánima, esa figura interna que encarna lo femenino en su psique. Pero esta proyección no es un cumplido, es un peso. Cuando un hombre te coloca en un pedestal, no siempre está honrando tu esencia. A veces está intentando llenar un vacío que no puede nombrar. La psicología moderna lo respalda. Los hombres con heridas emocionales no resueltas, un rechazo temprano, una falta de afecto, una presión implacable por ser fuerte, tienden a buscar en las relaciones una forma de externalizar su dolor. Y aquí, mujer, está el peligro. Si no estás atenta,
puedes convertirte en la pantalla donde él proyecta sus fantasías, en lugar de ser la protagonista de tu propia historia. Piensa en esos momentos en que un hombre te promete devoción, pero su comportamiento te deja sintiéndote invisible. Ese desajuste no es un accidente. Es un reflejo de su lucha interna entre lo que desea y lo que teme. La sombra, como Jung la describió, es el almacén de todo lo que el hombre reprime. Su vulnerabilidad, su miedo al fracaso, su anhelo de ser amado sin condiciones. Pero la sociedad le ha enseñado que estas cosas son debilidades, y así las entierra, construyendo una fachada de control que Séneca podría haber admirado, pero que en realidad lo aprisiona. Cuando esta fachada se agrieta, cuando tu presencia lo confronta con lo que ha negado, su reacción puede ser de retirada, de crítica o de una intensidad que te confunde. Esto no es sobre ti, es sobre él y su incapacidad para integrar su sombra. Ahora, mujer, reflexiona. ¿Cuántas veces has sentido que debes ajustar tu luz para no cegarlo? ¿Cuántas veces has suavizado tu voz, tu fuerza, para no amenazar su ego? La sociedad ha tejido un relato donde la mujer debe ser un complemento, no un desafío. Pero el empoderamiento no se trata de encajar en ese relato, se trata de romperlo. La individuación, el proceso junguiano de volverse uno mismo, te pide que dejes de ser un reflejo de sus necesidades y reclames tu propia narrativa. Esto no significa rechazar a los hombres, sino elegir a aquellos que no teman tu grandeza. Porque un hombre que ha comenzado su propio viaje hacia la plenitud no te pedirá que te encojas, te invitará a expandirte. La atracción entonces se convierte en algo más que un juego de deseos. Se transforma en un encuentro de almas que han comenzado a enfrentar sus sombras. Un hombre que ha tocado su inconsciente, que ha mirado de frente sus miedos y ha abrazado su humanidad, no te verá como una solución a sus problemas, sino como una compañera en el camino. Este hombre no es un mito, es aquel que ha aprendido la lección de Marco Aurelio. Vive de acuerdo con la naturaleza y no te dejes arrastrar por las opiniones de los demás. Su amor no es una demanda, sino un acto de reconocimiento. Y tú, mujer, mereces nada menos que eso. Pero este encuentro solo es posible cuando tú has comenzado tu propio viaje de individuación. La sombra no es solo masculina. Todas cargamos con nuestras propias partes reprimidas. La ira que no expresamos, la vulnerabilidad que ocultamos, el poder que tememos reclamar. Cuando enfrentas tu sombra, cuando dejas de buscar validación en las miradas de los demás, te conviertes en un faro de luz propia. Y esa luz no solo ilumina tu camino, atrae a aquellos que están listos para caminar a tu lado, no para guiarte ni seguirte, sino para compartir el viaje. Mujer, detente y respira. Siente el peso de las expectativas que has cargado, las veces que has sentido que debías ser más pequeña, más aceptable, para encajar en su mundo. Ahora déjalas ir. Tu poder no está en ser lo que él necesita, sino en ser lo que ya eres. La individuación es un acto de valentía, un proceso de desenterrar cada faceta de ti misma, la luz y la sombra, la fuerza y la suavidad. Y cuando lo hagas, descubrirás que los hombres que temen tu grandeza no son los que merecen tu tiempo. Los que sí lo merecen son aquellos que, como tú, han comenzado a caminar hacia su propia verdad. La psicología masculina, entonces, no es un misterio a resolver para ganarlo, sino un espejo que te invita a verte a ti misma con claridad. Cada proyección, cada contradicción, cada silencio es una oportunidad para recordar quién eres. No eres su salvadora, su musa ni su sombra. Eres una mujer completa, un universo en sí misma, y tu valor no depende de cómo él te perciba. Cuando abrazas esta verdad, la atracción deja de ser una danza de poder
y se convierte en un encuentro de almas libres. Y en esa libertad, mujer, encontrarás no solo paz, sino un poder que no necesita ser validado por nadie más. La danza entre las almas, masculina y femenina, es un reflejo del eterno juego de luz y sombra que Carl Jung exploró con tanta profundidad. En el corazón de la psique masculina hay un anhelo que rara vez se pronuncia, un deseo de ser visto más allá de la armadura que el mundo le ha impuesto. Pero este anhelo, enterrado bajo capas de expectativas sociales y miedos internos, a menudo se manifiesta en formas que confunden, hieren o desconciertan. Para la mujer que observa con claridad, este no es solo un enigma a descifrar. Es una invitación a liberarse de las proyecciones ajenas y a reclamar su propio centro. Porque comprender al hombre no se trata de moldearlo a tu voluntad, sino de usar ese conocimiento para elevarte por encima de las narrativas que te han limitado. El hombre, atrapado en la lucha entre su ego y su sombra, a menudo se mueve por el mundo como un guerrero herido, buscando redención sin saber cómo pedirla. Jung habló de la ánima como la contraparte femenina en su psique, una figura que no solo representa lo que desea, sino también lo que teme. Cuando un hombre te persigue con intensidad o se aleja sin explicación, no siempre es por ti. A menudo es su ánima proyectándose, buscando en ti una respuesta a preguntas que él mismo no ha formulado. La psicología moderna lo confirma. Los hombres que no han sanado sus heridas emocionales tienden a externalizar su conflicto, convirtiendo a la mujer en un símbolo de salvación o de amenaza. Pero, mujer, aquí está la clave. No eres responsable de sus respuestas. Tu papel no es sanarlo, sino ser fiel a tu propia verdad. Imagina a un hombre que te mira con admiración, pero cuyas acciones te hacen sentir como si debieras probar algo. Esa admiración no siempre es pura. A veces es una proyección de su necesidad de validación. La sociedad le ha enseñado que su valor radica en lo que logra, en lo que conquista, en lo que controla. Y cuando no puede controlar sus emociones, cuando tu presencia despierta su vulnerabilidad, puede responder con frialdad, con exigencias o con retirada. Esto no es un reflejo de tu valor, sino de su lucha interna. Como dijo Epicteto, no te preocupes por lo que no está en tu control, sino por lo que sí lo está. Y lo que está en tu control, mujer, es cómo eliges responder, cómo decides habitar tu propia piel. Aquí yace el poder del empoderamiento femenino, en la negativa a ser un lienzo para las proyecciones de otro. La individuación, el proceso junguiano de volverse uno mismo, te pide que dejes de ser un eco de sus deseos y te conviertas en la voz de tu propia alma. Esto no significa rechazar el amor o la conexión. Significa elegir desde un lugar de plenitud, no de carencia. Un hombre que ha comenzado su propio viaje hacia la integración de su sombra no te verá como una solución a sus problemas, sino como una compañera en el camino. Su amor no será una demanda, sino un reconocimiento de tu esencia. Y tú, mujer, mereces ese tipo de amor. Uno que no te pida que te encojas, sino que te invite a expandirte. Piensa en la libertad que surge cuando dejas de buscar validación en las miradas de los demás. Cuando enfrentas tu propia sombra, los miedos, las inseguridades, el deseo de ser amada a cualquier costo, descubres un poder que no depende de nadie más. Este es el renacimiento que Jung describió como el fruto de la individuación, el momento en que te conviertes en un ser completo, no porque alguien te complete, sino porque has abrazado cada faceta de ti misma. Y desde ese lugar de plenitud, la atracción se transforma. Deja de ser una danza de poder, una lucha por ser vista, y se convierte en un encuentro de almas que se reconocen mutuamente, no como salvadores, sino como espejos de su propia luz.
Mujer, imagina un mundo donde no necesitas ajustar tu brillo para que él se sienta seguro. Imagina una relación donde no hay proyecciones, solo presencia. Este no es un sueño inalcanzable. Es el resultado natural de elegir desde tu centro, de caminar tu propio camino de individuación. Un hombre que ha enfrentado su sombra, que ha aprendido a abrazar su vulnerabilidad sin miedo, no te pedirá que llenes sus vacíos. En cambio, te ofrecerá un amor que es libre, que no exige ni controla, porque él mismo ha encontrado su libertad interna. Y tú, mujer, mereces nada menos que eso. La psicología masculina, entonces, no es un rompecabezas que debes resolver para ganarte su amor. Es un espejo que te invita a verte con claridad, a reconocer que tu valor no depende de cómo él te perciba. Cada proyección, cada contradicción, cada silencio es una oportunidad para recordar quién eres. No eres su musa, su salvadora, ni su sombra. Eres un universo en ti misma, y tu poder radica en elegir, no en perseguir. Cuando abrazas esta verdad, encuentras una paz que no depende de nadie más, un renacimiento que surge de tu propio centro. Y en esa libertad, mujer, descubrirás que no necesitas buscar el amor. El amor te encontrará porque ya estás completa. La mujer que conoce su valor no persigue, ella elige.